Bueno, yo me dedico, he estudiado medicina china, pero sobre todo yo, por lo que vengo aquí, llevo 27, 28, qué vieja, años dando clase en la universidad y me dedico a la investigación en gestión y calidad sanitaria. Entonces, cuando los dos ministerios dieron aquella rueda de prensa y bueno, todos nos sentimos un poco afectados, sobre todo la gente que somos del mundo. Yo tengo 2 tesis doctorales, ahora estoy haciendo la tercera. Bueno, y todas estas personas que estamos muy afectadas, o sea, nos gusta mucho el método científico y todo esto. Aparte, yo dirigí digamos, un programa de doctorado sobre el método científico. Entonces, cuando escuchamos lo que decía, nos sentimos un poco afectados. Entonces, en este congreso yo he traído una ponencia con reflexiones que yo no aporto nada, en verdad. Yo lo único que he hecho ha sido corta y pega. He cogido de internet, en fin, lo que me gusta a mí, ¿no? Mirar, cortar, pegar. Y les traigo una serie de reflexiones y me baso en la bibliografía, en artículos, nada mío, ¿vale? Solo al final, una frase, ¿vale? Entonces, una serie de conceptos que a mí son los que me chocaban en la cabeza con toda esta movida que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Que es el concepto de evidencia, el concepto de ciencia, que la distinción está, ya se sabe, ¿no? Complementaria, alternativa, evidencia científica en medicina oncológica integrativa, porque es una de mis líneas de investigación, la oncología integrativa, y unas reflexiones finales. Bueno, lo primero que yo quiero traer es una cosa muy básica, que es evidencia. La evidencia como concepto, nosotros en español, porque aquí hay gente que no es española y no sé cómo lo verá, pero la estamos cogiendo del inglés, pero es que en inglés evidencia no es evidencia española. Evidencia en español es algo, según la RAE, que tenemos una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Entonces, cuando nosotros escuchamos evidencia, es que eso es así. Eso no es así, ¿verdad? Porque es prueba. En inglés es prueba. Es decir, nosotros en español decimos, es evidente, pues que no tenemos sombra de dudas. Si yo me tiro de ese puente, ustedes saben cómo me voy a quedar. Básicamente es una evidencia, es una galleta, ¿vale? Entonces, eso es una evidencia en español, pero en verdad en inglés es una prueba. Y ellos tienen otra palabra, que es obviousness, que es la evidencia nuestra. Entonces yo creo que ahí aprovecharse la palabra evidencia, que la hemos integrado a nuestro vocabulario con muchísima alegría, pero en verdad lo estamos, yo creo, que haciendo mal. Esa sería un poquito para empezar a reflexionar. En resumen, se habla de evidencias que nos suenan a verdades absolutas, pero en realidad son pruebas, son experimentaciones, son experimentos válidos con una muestra, en fin. Y otra cosa, ¿qué es ya medicina basada en la evidencia? Medicina basada en la evidencia, no ya la palabra evidencia, pues es un concepto que en verdad no es tan antiguo, es una cosa que se inventó, vamos a decir, no sabemos si se inventó por intereses o no, en los años 80, en el mundo anglosajón, viene de la epidemiología clínica, de la universidad, de los sistemas de salud y sobre todo se ampara en las revistas científicas, que son un poco la clave. Aunque, en teoría, la medicina basada en la evidencia tiene un concepto que sería las decisiones, se refiere a que las decisiones corresponden a un uso racional, explícito, juicioso y actualizado de los mejores datos objetivos aplicados al tratamiento de cada paciente. Bueno, en verdad, aquí está. En verdad, si nosotros cogemos el concepto en sí, es más aplicable, lo podemos aplicar, en fin, medicina china, etcétera, etcétera. Vale, pero la realidad es que se dice que medicina basada en la evidencia básicamente sí está publicada en artículos. Otro conceptito que yo quería traer es que hay pirámides de niveles de evidencia, ¿de acuerdo? Hay muchas clasificaciones, lo cual también es discutible, pero básicamente tenemos una evidencia sólida, que es un súper experimento con muchísimas personas que han sido investigadas, etcétera, etcétera. Y así vamos bajando, hasta que nos quedamos sin evidencia disponible. Sin evidencia disponible, ¿qué significa? ¿Que es falso? No, significa que no se han hecho aún experimentos, vamos a decir, suficientemente sólidos. Cosa que ya hablaré luego de un experimento suficientemente sólido. Bueno, entonces, en resumen, cuando estamos hablando de medicina basada en la evidencia, en verdad estamos diciendo que esté publicada en revistas, entre comillas, de reconocido prestigio. Odio decir entre comillas, pero es que tengo que decirlo. Vale, y eso que, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues en la internet, que hoy lo hay todo, ¿no? Pues tienen Cochrane, bueno, tienen NICE, tienen, en fin, PubMed, etcétera, etcétera. Yo les he traído unas pocas de espacios, hay tropecientos. Los más representativos. Bueno,
Pero entonces la evidencia es algo que todo el mundo dice, la medicina basada en la evidencia es algo que todo el mundo dice, esto es magnífico, esto es fabuloso. No, mentira. Hay muchísimos detractores que tienen publicaciones. Ya les digo que yo no traigo nada mío, solo el tonito. Pero aparte de eso, en British Medical Journal, por ejemplo, tiene este artículo que es fantástico, donde dice que la medicina basada en la evidencia, y estamos hablando de una revista muy potente, suele fomentar la arrogancia, se olvida de lidiar con el paciente de forma individual. Y como este es un ejemplo, yo les traigo uno porque tengo un tiempo muy limitado. Podría traer 400 y al final tienen mi email y yo les puedo facilitar todo lo que tengo. Bien, pero no os agobien porque en verdad la realidad es que todo es mentira. Bueno, a ver... Las guías clínicas son las guías que dicen lo que hay que aplicar en cada enfermedad, ¿vale? Los protocolos médicos. Y luego tienen lo que es la evidencia científica, es decir, que está publicado en artículos publicados en revistas con reconocido prestigio. ¿Y cuál es la práctica real? Pues mire, la práctica real es esta. Esto es lo que se aplica de evidencia y de guías clínicas en la práctica real. Por supuesto no lo digo yo, ¿vale? Lo dice este artículo. Y como este hay otros similares que vienen a decir básicamente lo mismo, que en la realidad no se aplica tanto como la gente piensa. Afortunadamente. Bueno, y aparte tenemos muchos ejemplos. Yo, insisto, solo les he traído uno, que es, por ejemplo, el porcentaje de partos por cesárea en los hospitales públicos y privados en cada provincia de 2000 y 2016. Bueno, se supone que lo que el Ministerio en 2010, que dijo que y aparte la evidencia está en torno al 15 al 20%, sería, digamos, lo evidente. Bueno, estos son los hospitales públicos, miren el rango, y estos son los privados, miren este, 75% de partos son por cesárea. Es decir, eso, si aplicara la evidencia estarían aquí, estaría todo el mundo aquí, pero no, está aquí. O sea, que no se aplica. Y como esto ya les digo que les traigo infinidad de ejemplos. Bueno, nos vamos al punto 2, que es la ciencia. Este concepto también lo aplicamos nosotros, pero en la ciencia tenemos dos cosas que quiero destacar. Una, los filósofos de la ciencia, que son realmente quien dice que es científico y que no es científico, y yo he traído los que a mí más me gustan, no los que yo veo que son los más gordos, así, no, en el sentido de... entonces tenemos a Karl Popper, por ejemplo. Karl Popper es una persona que es muy importante, es Sir Karl Popper, perdón, y entonces él fomentó muchísimo el espíritu crítico de la ciencia. Dijo que si tú no eres crítico, si tú no, antes de decir esto no es así, investigas si es así o no es así, no eres científico, eres un señor que pasa por ahí, ¿vale? Y aparte creó el falsacionismo, es decir, todo se puede todo se puede contrastar, etcétera, etcétera. Cuando haces un experimento, otro tiene que hacerlo en las mismas circunstancias, le tiene que ser lo mismo, etcétera, etcétera. Creó mucha teoría. Tenemos Eccles, que no es un tonto, es un premio Nobel también, ¿eh? Y este señor, por ejemplo, cuando él hablaba muchísimo de la limitación del método científico y que una cosa es el método científico para la física y la química y bueno, pero que lo mental está en otro paradigma y que el método científico no vale exactamente. Ojo, estamos hablando de los grandes, ¿eh? Kuhn, esta palabra paradigma se la inventó Kuhn. Y entonces Kuhn decía, por ejemplo, hay una serie de teorías, Newton. Viene un señor raro que se llama Einstein y desmiente esas teorías y crea otras. Ese es el nuevo paradigma. Y luego Kuhn, cuando pasaron los años, dijo, es que esto además es... paradigmas no hay, solo Einstein hizo un paradigma. No hay cosas tan importantes como para decir que hay un antes y un después. Y él hablaba siempre del holismo al final de sus días, que esto tampoco... Decía que toda la investigación, si no la ves si no estudias una cosa desde todos los ángulos, te estás equivocando. Ojo que es Kuhn, ¿eh? Feyerabend decía que la ciencia solo es una forma de conocer la realidad. Y aquí tengo el problema. El problema es este señor, que es otro filósofo de la ciencia, que se llama Mario Bunge, que no se ha muerto. Y va a hacer 100 años, yo no sé si ha hecho un pacto o algo raro. Bueno, total, este señor hizo en 2012, no sé si en pleno uso de sus facultades mentales, un libro que se llamaba Filosofía para médicos, ¿vale? Y este libro, Filosofía para médicos, es una hecatombe, porque los médicos se lo compran porque pone paramédico. Entonces se lo compran, no lo compramos, no se lo compran, no sé. Y ponía toda la medicina complementaria a bajar de un burro, tal cual. Es decir, la acupuntura es inútil, la ayurveda es fantasiosa, la medicina holística no sirve para nada, la homeopatía, en fin, la homeopatía, ¿para qué? Y la naturopatía es un juicio de valor. O sea, bueno, en fin, no lo lean, porque se pueden, en fin, tendrían que contratar a alguien para que les aplacara. Bueno, tenemos luego
a Martínez III. Martínez III español, que él habla, es una de las personas más inteligentes que yo conozco y él habla de que el método científico, que es súper defensor, para su tesis se llamaba el método científico en ciencias sociales, con eso se lo digo todo, que para la materia va muy bien. Es decir, viene a decir un poquito lo mismo que decían los grandes filósofos de la ciencia, pero que para el espíritu, la mente, no funciona, ¿vale? Bien, y otra cosa que quiero destacar es que aunque hablamos, nos hemos creído esto, hablamos de pseudociencia y pseudoterapia, pero por favor no hablemos así para empezar, si nadie sabe lo que es eso. Solo lo definió Popper. Popper definió que era pseudociencia, pero hoy día no hay una definición clara, no hay un criterio claro de lo que... Entonces habría que decirle, señor Duque, ¿qué es pseudociencia? Porque no lo sabe. Eso es muy complicado. Bueno, entonces, cuando aplicamos el método científico, señores, no se vengan con locuras. Si se va a aplicar el método científico, solo es esto, seguir digamos, protocolo, identificación del programa, hipótesis teóricas, deducción de hipótesis básicas, intento de refutación empírica, establecimiento de preferencias entre teorías, en caso favorable, y elaboración de una teoría para el conocimiento progresivo. Ya está, ese es científico. ¿Se puede hacer eso en medicina china? Por supuesto. ¿Hemos aplicado el método? Sí. ¿Somos ciencia? Sí. Ya está. Vale. Entonces, ojo con esto. Yo quiero que os quede solo esto. No se confunda. Método científico no es igual a una experimentación aleatoria o randomizada, aunque nosotros no lo hagan creer. No es lo mismo. Entonces, tenemos un experimento muy bonito, muy grande, muy pequeño, como sea. Precioso, pero eso no es un método. Si hemos seguido el método científico, sí, si no, no. ¿Quién lo sigue? Nadie. ¿Por qué? Porque es muy difícil seguir el método científico, porque el enunciado de las teorías básicas, por ejemplo, requiere de una mollera y de un tiempo que la gente no tiene. Bueno, punto 3. Medicina complementaria alternativa como... Esto ya más o menos se lo saben, pero no digan alternativa solo solo si se usa eso y complementaria en general. Ojo con esto. Bien, esto es el Instituto, el Ministerio, vamos a decir, de Sanidad de Estados Unidos, por supuesto que la tiene categorizada y tiene la Ayurveda, la quiropraxia, la medicina china, por supuesto, hipnosis, o sea, musicoterapia, osteopatía, qigong, en fin. Está en Estados Unidos súper definido en muchísimos países, eso ya le van a hablar más y no quiero enfatizar por eso. Nosotros, nada, vamos a dejarlo. Bueno, entonces, complementaria e integrativa más o menos es lo mismo, frente a alternativa, entonces es mejor decir complementaria e integrativa, más políticamente correcto porque se supone que no dices la convencional, no, pero por eso es preferible. Pero en Estados Unidos se usa convencional y se usa alternativa a la misma vez y no hay ningún problema mental. Bueno, sin rechazar los tratamientos convencionales ni aceptar los tratamientos alternativos de forma indiscriminada, la oncología integrativa parte de la premisa conceptual del ser humano como multidimensional, una unidad biopsicosocial y energética única e irrepetible. Eso sería para mí, aquí sí, para mí, la medicina oncológica integrativa. E implica una proactividad por parte de la persona. Otra reflexión, es decir, ¿la proactividad qué significa? La proactividad significa que el paciente quiere ser responsable, en cierta manera, de su salud, pero quien está en una consulta sabe que eso es muy complicado. Está también el gotero paciente, que es una persona que lo que quiere es que le pongan un gotero que se cure e irse y no tiene ninguna gana de trabajar consigo mismo. También hay que pensar sobre ese tema. Hay muchos pacientes que no están dispuestos a andar todos los días. ¿Qué dice? No. Vale. Y, bueno, principales terapias. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Medicina tradicional china, homeopatía, todo esto se puede aplicar, bueno, se aplica en oncología con evidencia de sobra. Bien, entonces, esto van a hablar mucha gente, mejor que yo, entonces no voy a ser muy pesada, pero hay para parar un tren. Insisto, yo les doy todos los artículos que ustedes quieran, pero aquí hay gente que tiene mucho más artículos que yo. Por orden alfabético. Sobre actividad física, la importancia que tiene en cáncer, espectacular. La importancia que tiene que una persona haga ejercicio, incluso dándose la quimio, etcétera, mucha. Ayurveda, bueno, métense en PubMed y miren la de artículos que hay en español, Ayurveda, bueno, en este caso, y cáncer hay un montón de artículos. Sobre homeopatía, para que hay un montón también. Medicina tradicional china, madre mía, medicina tradicional china es un aburrir, ¿vale? Incluso hay el sistema de investigación, etcétera, micoterapia. Uy, no tome nada, usted siga
No. Se ha demostrado que el uso de los hongos como coadyuvante en el tratamiento de quimioterapia o radioterapia de primera línea no interfiere en la efectividad del tratamiento clínico protocolizado. Y eso es saber y ya está. Y, por supuesto, con el tasol, con el carboplatino, con todo. La micoterapia tiene una efectividad, hay que conocerla, hay que saberla, hay que estudiársela, saber qué viene bien, qué no viene bien, etcétera. Musicoterapia, también hay artículos para parar un tren de nutrición. Hoy había lonchas de bacon, qué buena pinta tenían en el comedor. Pero incrementa el cáncer de colon, así que no me las he comido. En fin, sobre psicología, que metemos ahí mindfulness y todo, muchísimos artículos también. De Qigong, también. De yoga, también. De fitobotánico, por supuesto que hay un montón de artículos. Y bueno, si quieren interacciones, no, es que esto interacciona. No, pero si eso está ya hecho, hay un montón de investigaciones. Miren, ahí tienen, por ejemplo, y teniendo internet, Memorial Sloan Kettering Cancer Center en esta página, que por supuesto es un hospital de cáncer que tiene servicio de oncología integrativa, como casi todos en Estados Unidos, pues tiene un espacio donde le dice las interacciones de todas las plantas con todos los tratamientos de quimioterapia. Entonces está ahí, no hay... Bien, de Reiki también hay investigaciones. Si hay investigaciones, la gran investigación que salió en The Lancet, que yo creo que es de los top 10 de las revistas, sobre las experiencias cercanas a la muerte, del gran doctor Pim Van Lommel. Por favor. Yo quiero hablar con Duque Carcedo, ¿por qué no me lo presentan? Bueno, las reflexiones finales. 3 minutos. ¿Se está verdaderamente teniendo en cuenta al paciente al no fomentar los planes de oncología integrativa en los sistemas públicos de salud? En fin, si ustedes meten en Google medicina basada en el paciente, se encuentran 75.500.000 respuestas. O sea, parece que sí que es algo importante. De hecho, Harrison, que es el tocho mocho que se estudia en medicina, muy importante, en el primer párrafo del primer tema dice la medicina tiene que estar basada en el paciente, si no, no tiene sentido. O sea, que es algo que está ahí. Pero también es verdad que la medicina tecnocrática empequeñece y minimiza al paciente. Entonces, también somos fruto de esa cultura, a lo mejor que hemos dejado al paciente un poco en un segundo lugar. La segunda reflexión sería preguntarnos si existe error médico en medicina convencional, como dicen que es un tanto error en medicina integrativa. Bueno, yo me he puesto a mirar mis papelotes y en verdad, dice que la tercera causa de muerte en Estados Unidos son los errores médicos. Pero el Departamento de Salud y Servicio Humano, o sea, este ministerio que digo yo, dice que hay 15.000 pacientes de Medicare que mueren al mes. Como consecuencia de los tratamientos médicos inadecuados. 15.000. Las Torres Gemelas fueron 4.000. Bueno, vale, vamos a dejarlo. Entonces, y yo me voy al error médico en medicina integrativa y me he ido a ya saben, el plan para la protección de la salud, porque nos quieren proteger a todos de estos médicos malos integrativos, ¿vale? Y entonces en el primer párrafo habla de un artículo en el que se basa todo lo que cuentan. Y yo, claro, me he leído el artículo, que saben que es lo que a mí me gusta. Y ese artículo, ¿saben qué artículo es? Un artículo que analiza personas con cáncer que no usan ni quimio, ni radio, ni inmuno, ni hormo, ni cirugía. ¿Cómo puede basar todo el plan en un artículo que habla de gente que no toma nada de...? Bueno, pues aún así hubo gente que se salvó, pero bueno, ese es otro tema. ¿Saben? Es una cosa totalmente sesgada. Bien, ¿los periodistas de Internet contrastan la información que divulgan? Bueno, yo creo que habría que... Este también es un tema para reflexionar, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto a la dieta cetónica y alcalina, la literatura científica habla de la alcalina, en fin, cómo favorece en general todos los tipos de cáncer, y la cetónica es perjudicial, por ejemplo, en mama y próstata. Y cuando ves un artículo en una literatura laica, pues la dieta cetónica, una potente terapia contra el cáncer, pues no es exactamente así, y eso habría que matizarlo. Creo que hay que ser más meticuloso y refinado con eso. La cuarta reflexión, los tratamientos convencionales de eficacia y seguridad demostrada, porque es lo que piden la medicina integrativa, ¿no? Que sea de eficacia y seguridad demostrada. Bueno, si hay un 48% de mortalidad en cáncer con quimio, radio, cirugía, etcétera, pues parece que tampoco tiene una eficacia y una seguridad 100%, ¿no? No sé, para reflexionar. ¿Hay hospitales en España en los que se hayan realizado acciones de oncología integrativa? Por supuesto, hay un montón, pero investigación, etcétera. A mí lo que más me preocupa es este. ¿Ven qué antiguo? Para los viejos. Miren, la acupuntura llega por primera vez a un hospital público español. ¿Saben qué fecha tiene? Les voy a deprimir a primera de la mañana. El 96. O sea, es del 96. En el 96 ya estaba la acupuntura
en un hospital en el Virgen del Rocío de Sevilla. A mí eso me preocupa. ¿Qué hemos hecho mal para involucionar en 23 años? No lo sé. Es como... En fin. Sexta, ¿qué pasa en la oncología integrativa de extranjero? Ya les van a hablar de eso, pero vamos, en resumen. En las guías clínicas, por ejemplo, del Reino Unido, migraña, 10 sesiones de acupuntura, o sea, ya con eso, en fin. Y en oncología, que es lo mío, pues decirles que está en todos los grandes hospitales de Estados Unidos, tienen un servicio de oncología integrativa. Y funcionan espectacular, ¿de acuerdo? Lo pueden comprobar. Y otra cosa es que recientemente, vamos a decir, en Estados Unidos, este ministerio que digo yo ha dicho que ya la medicina integrativa tiene que dejar de combatir síntomas en oncología, sino que tiene que empezar a tratar la enfermedad porque tiene recursos suficientes para ello. Ojo, nosotros la vamos a quitar. Bueno, 7, ya me queda poco. Y digo yo que en Málaga, por ejemplo, la Universidad de Málaga, que existe un grado de turismo gastronómico. Y si existe un grado de turismo gastronómico, ¿por qué no poner un título de medicina china, de naturopatía, etcétera? Si es muchísimo más importante. Para empezar, el grado en turismo ya me deja un poquito con los pies colgando, pero turismo gastronómico, en fin. Y tienen esta tesis magnífica del doctor Caldús, que pueden cortar y pegar, como hago yo, y en la que explica cómo se puede incorporar al sistema universitario español. Si es que no es complicado. En fin. Ya queda poco. ¿Se puede investigar en medicina integrativa? Bueno, esto es un poco complicado. Hay que decir que nosotros en medicina convencional estamos acostumbrados a ver estos metaanálisis, que por cierto, miren, estos son los presupuestos, que son los mismos que hace 20 años, ¿vale? En investigación. Y esto es el análisis presupuestado, este es el ejecutado. Yo, me preguntó alguien una vez, me dijo, ¿este hueco aquí? Digo, no sé. Marchó. Bueno, entonces, la cosa es que el tipo metaanálisis en medicina integrativa es muy difícil, pero si en migrañas, que yo recuerde, hay 18 tipos, digamos, de diagnóstico en medicina china, ¿cómo conseguimos? Es muy difícil. Entonces yo creo que hay que pasar un poco a estrategia basada en la complejidad. Se puede hacer. Hay otros tipos de forma de investigar que no tienen por qué ser los metaanálisis y son igual. Demuestran lo mismo y son igual de eficaces, ¿vale? Y ojo, porque en España las investigaciones, esto es de este año, alertan una caída del 25% en investigación oncológica. Es que no se invierte en la convencional. Entonces, bueno, y Ana Chux, para quien esté en cáncer, saben que es de las personas más conocidas en España, dice que gracias a los ensayos en mi hospital se han ahorrado hasta 10 millones de euros en fármaco. Eso tiene muchas cosas que se pueden pensar de ahí, No voy a decir nada. Piensen. Vale, reflexiones, que ya he acabado. Bien. Y ahora sí que es mi opinión. ¿Cuál es el futuro eficaz y eficiente de la oncología integrativa? A ver, yo pienso que hay que hacer un plan de atención integral, multidisciplinar al paciente de cáncer. En primer lugar, la mejora del conocimiento mediante una formación reglada, es decir, en la Universidad Pública Española, inversión en el sistema público de salud, docencia compleja, investigación con fondos públicos, divulgación de resultados, inclusión de los especialistas en la gestión sanitaria de las administraciones y en la gestión hospitalaria integrada. Muchísimas gracias.